Hola, muy buenas, ¿cómo están? Pues nuevamente transmitiendo desde mi casa en virtud de la contingencia sanitaria de la que ya todos estamos enterados y hasta medio hartos. Pero bueno, siempre hay que ver el lado bueno de la vida y pues esto a veces me permite hacer un poquito más de material para ustedes, que como siempre digo, el fin de este canal de YouTube es pues no tanto ganar seguidores o etcétera, ¿no? Sino pues tratar de crear un contenido un poco diferente. Y particularmente me parece importante esto porque todos estamos viendo, con motivo de la contingencia, el surgimiento de varias teorías de la conspiración, ¿no? Siempre famosas en cualquier acontecimiento humano. Y esto creo que tiene que ver con una imposibilidad de entender. A veces el ser humano hay cosas que no entiende y ante esa dificultad por entender prefiere crearse sus propias realidades y mentirse a sí mismo y pues crearse una realidad que sí pueda digerir fácilmente, ¿no? Que tenga una explicación sencilla. Esto lo vemos a nivel ciudadanía, pero también a nivel gobierno. No nada más este gobierno, en general es un fenómeno que tristemente vemos hasta las más altas esferas del poder. Y bueno, en ese sentido pues trato de hacer mi parte y colaborar un poquito para que algunos fenómenos pues puedan entenderse mejor o por lo menos dar mi punto de vista o mi visión acerca de los mismos, que puede por supuesto estar equivocada. Y bueno, el día de hoy, como siempre saben, hablando de todo esto, me gustaría hablarles de un libro que me encanta y que además forma parte de una gran colección de libros de este mismo autor, que probablemente sea el más grande novelista francés. Esto tiene algunos asegúnes, ¿eh? Habrá quien diga que no es cierto. Pero bueno, estoy hablando de Honoré de Balzac. Y del libro que estoy hablando en particular se llama Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, bueno, Balzac en general, la mayoría del conjunto de su obra se le conoce como la comédie humaine, la comedia humana, ya había hablado incluso de esto aquí creo. Y esto porque se supone que Balzac pues realmente logró o casi logró hablar de la totalidad de los caracteres humanos. Ya lo había platicado aquí. Pero el día de hoy hablo de Eugénie Grandet. Y Eugénie Grandet narra un tema pues muy caro a la literatura, muy recurrente en la literatura. Me recuerda también a Eugenio Onegin, por ejemplo, de Pushkin, en el sentido de el encuentro entre el campo y la ciudad, ¿no? Y ese gran shock que hacía cuando el campo y la ciudad se encontraban. Pensemos, por supuesto, en el siglo XIX, ¿no? Donde no teníamos internet, no teníamos teléfono, nada. Pues, hoy en día, pues si algo está pasando en el más remoto pueblo de México, podemos saberlo en minutos, en segundos, incluso, en ocasiones. Y pues entonces no parece tan lejana esta relación campo-ciudad, entre comillas, ¿eh? Porque nos hemos dado cuenta que la llegada de la era de la información, como ya lo decía, no siempre lleva a personas más informadas. Pero bueno, sería el ideal, ¿no? Pero imagínense en este mundo en que pues, realmente era casi no estar conectados, ¿no? Horas de viaje o días de viaje para llegar de campo a la ciudad, pues sí había un shock entre las personas por las formas de pensar, de ser, de vestirse, de hablar, de todo, ¿no? Era un mundo menos uniforme, un mundo menos globalizado. Y en este particular libro vemos el choque entre Eugénie Grandet y su primo, ¿no? Charles Grandet, ¿no? Que es Le Cousin de Paris, de hecho se llama el segundo capítulo del libro, el primo de París, y cómo choca al llegar al pueblo de Eugénie Grandet, ¿no? Y todas estas visiones distintas y cómo ellos pues, no entienden cómo piensa él no entiende cómo piensan ellos, y pues todo este choque maravillosamente cultural. Y si hay este tipo de choques culturales a veces, si hay este tipo de situaciones, hoy en día me parece casi que imperdonable. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que todos hemos estado un poco más metidos en el mundo digital más que nunca, me he dado cuenta que hay una gran cantidad de cursos, impresionantes recursos, de verdad que hay gente detrás que trabajar para hacerlos. Y que, bueno, nos da oportunidad de conocer muchas culturas, pero como digo, una sociedad con más información no siempre lleva a gente más informada. Y lo platicaba hoy con una amiga mía acerca de otro tema muy distinto, pero le decía que rara vez un cambio es gradual. Rara vez, perdón, un cambio es repentino, un cambio nuevamente es gradual. Solamente que no lo queremos ver, no lo queremos aceptar y siempre hay una resistencia. Y en ese sentido, y de eso quiero hablar hoy, quiero hablar de la resistencia que hemos tenido al mundo digital. Si se ponen a pensar, pues no es nada reciente la llegada del mundo digital, ¿no? Digo, nosotros, digo, por lo menos mi generación, tengo 30, pues no nacimos con el internet, ni nacimos con smartphones, pero sí, desde aproximadamente los 10 años, más o menos, pues sí fuimos viendo las computadoras, ¿no? Evidentemente una computadora, pues no era lo que es hoy, ¿no?
Pero sí, digamos, también pasamos nuestra adolescencia, si bien tardía, ya con smartphones, ¿no? O algo parecido a un smartphone, por lo menos, ¿no? Los Blackberries, o etcétera. Ya no estábamos lejos de este mundo. No obstante, hoy, casi 15 años después, seguimos, es impresionante cómo seguimos en pañales en este mundo, ¿no? Y lo digo por el mundo jurídico, ahorita voy al tema específico que quiero tratar, pero, por ejemplo, vemos hoy en día que los tribunales están cerrados. O parcialmente cerrados. La gran mayoría están cerrados, salvo casos urgentes, algunos casos de desahogo de promociones electrónicas en el Poder Judicial Federal. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué la justicia no está digitalizada, por ejemplo? ¿No? Es algo inconcebible después de tantos años, no es algo nuevo, no nació ayer el Internet, no nació ayer la noción de expediente electrónico y aún seguimos en un gran atraso. Creo que los hombres siempre nos resistimos al cambio y también nos da un poco de flojera al cambio, ¿no? Siempre hay que ir a lo que nos da confort, como esas teorías famosas de la conspiración que tanto criticamos. No estamos en una posición tan distinta nosotros en este gran confort, ¿no? Y lo mismo pasa con, no solo con esto, sino con la regulación, ¿no? Últimamente, no ese es el tema que quiero tratar, aunque me gustaría tratarlo en otro video, pero estamos en el tema, por ejemplo, ahora de las sociedades, que varias tienen que celebrar su asamblea anual y no tenemos en la legislación una regulación clara de asambleas digitales. ¿Cómo es esto posible, no? O sea, no es algo realmente cuánto tiempo lleva Skype y funcionando, por ejemplo, ¿no? No pensemos tanto en Zoom, que quizás algunos conocimos hace poco, yo me incluyo, pero Skype y cuánto lleva funcionando. Y aún no tenemos una regulación. Realmente, sí, el derecho va atrás de la realidad, pero qué tan atrás es válido que vaya. Y en ese sentido, quiero hablar de una noticia que he estado viendo muy recurrentemente en los medios de prensa, que tiene que ver con el nuevo, así dice la prensa, ¿no? El nuevo impuesto a Netflix. Y hay gente muy, muy sorprendida, he leído los comentarios, en las publicaciones de Milenio o algo, y de otros periódicos, no solo Milenio, pero los comentarios de las personas muy sorprendidas por esto, diciendo que algunas que vienen desde, leyendo, bueno, es que la gente, estuve leyendo que alguna gente decía que venía desde el gobierno de Felipe Calderón por la ley FinTech. Nada tiene que ver la ley FinTech en esto, o sea, otro día hablamos de la ley FinTech, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y otras personas que culpaban a López Obrador, en fin, en fin, en fin. La realidad es que esto es un fenómeno, es decir, la idea de un impuesto a plataformas como Netflix es un fenómeno que está lejos de ser nuevo. De ser nuevo, bueno, no tiene desde el siglo XIX, por supuesto, como Johnny Gondé, pero vamos, no tiene un año, ni siquiera, o sea, tiene bastante tiempo que se está planteando a nivel internacional. Y, y primero me quiero referir a la declaración del secretario de Hacienda que dice que no es un nuevo impuesto, y quiero decir que por supuesto que es un nuevo impuesto, digo, que sea el impuesto a valor agregado no quiere decir que no sea un impuesto. Y de esto quiero hablar un poquito, del impuesto a valor agregado. ¿Cómo funciona el impuesto a valor agregado? ¿Qué es el impuesto a valor agregado? En pocas palabras, tratando de no ser muy técnico, porque es un impuesto cuya definición misma es complicada. Básicamente es un impuesto que si bien en la ley formalmente se impone o se grava a las personas que prestan servicios, enajenan bienes o otorgan el uso o goce temporal de bienes, importan. En realidad, la persona grabada económicamente, aunque los economistas tendrían sus cosas que decir acerca de esto, de la demanda elástica e inelástica, pero bueno, es el consumidor final. ¿Qué quiere esto decir? Si yo voy a la tienda y compro un pastel, ese pastel va a tener un IVA que finalmente yo voy a pagar, ¿sí? En la ley, en teoría, la persona que me está vendiendo el pastel, pensemos en el globo, es el contribuyente, ¿no? Pero en realidad soy yo. Económicamente soy yo. ¿Por qué? Porque pues lo que hace la tienda es voltearse y cobrármelo a mí. Y finalmente pues yo soporto esa carga económica. Y esto es interesante porque ¿qué pasó? ¿O qué estuvo pasando cuando inició? Pensemos en el comercio hoy en día, sobre todo hoy en día en épocas COVID, nos hemos dado cuenta y ha acelerado realmente algo que ya venía pasando, y es que el comercio e-commerce, el comercio electrónico, está tomando una importancia y una relevancia enorme en la sociedad de hoy. Hoy lo vemos, ¿no? O sea, sin e-commerce probablemente estaríamos muy aislados, mucho más aislados de lo que estamos en este confinamiento, ¿no? Pedimos libros a Amazon, pedimos vino en Amazon, estuve viendo con la ley que alguna gente estaba pidiendo vino en Amazon. Pedimos comida vía Rappi, pedimos comida vía Uber Eats, pedimos nuestro super vía Corner Shop, y todas estas plataformas son importantes. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? ¿O qué se empezaron a preguntar los países hace ya un buen tiempo? Ahorita diré algunos antecedentes. El más reciente, digamos, es BEPS, ¿no? Que ahorita explicaré brevemente qué es BEPS. Pero ¿qué se dijeron los países hace mucho tiempo? Los impuestos tienen un principio fundamental, o que intentan mantener los impuestos. Ante la gran globalización que hay hoy en día, que antes era impensable que, no sé, compráramos algo que estaba hecho en China, hoy en día es algo relativamente normal,
¿Qué se han propuesto los impuestos? Una neutralidad. ¿A qué nos referimos con neutralidad? Que el impuesto no sea una razón para que una empresa se establezca en un país o en otro país. Que eso no sea una razón. Que sea quizás que el país, por ejemplo, es más seguro, que tiene un mejor estado de derecho, que la población es más proclive a comprar un cierto tipo de productos. Ese tipo de razones de negocios, ese tipo de razones de mercado, pero no una razón fiscal. ¿Sí? Que se trata de establecer que eso no sea un factor que afecte al comercio. Esto obviamente no se ha logrado al 100%, pero se intenta. Y una de esas cosas con las que se intenta es con la idea del principio de destino en los impuestos al valor agregado. Esos impuestos como el IVA existen en prácticamente todo el mundo. ¿Y qué se han propuesto los impuestos como el IVA? No trastocar la competencia. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Imagínense ustedes que hubiera un país en el que el IVA fuera 20%, nuestro país es 16%, y entonces alguien podría traer cosas de ese país, y como están grabadas a 20%, imagínense que no grabáramos nosotros el IVA, pues vendrían acá e inmediatamente serían más caras, y no podrían competir con el mercado interno, lo cual quizás no parece tan malo, pero imagínense al revés. Tuviéramos nosotros un IVA del 16% y un país tuviera un IVA del 8%, y ese producto, mismo producto que se produce aquí, entra con 8%. Ese 8% es enorme en términos de negocio. Y ese 8% podría ser, por ejemplo, que la producción de otro país desplazara nuestra producción cuando a lo mejor tendríamos una mejor calidad, etcétera, y pues haría que a lo mejor aquí no podamos competir e incluso tuviéramos un producto mejor, porque ya por el simple hecho del impuesto menor, pues inmediatamente pues acabaría con la competencia. Entonces, ¿qué se trata de hacer con el IVA? El IVA intenta decir, y ahorita verán qué tiene que ver esto con lo de Netflix. El IVA intenta decir, oye, vamos a grabar igual a todos los productos, ¿no? Eso se logra con un principio que es bastante complejo, pero lo trataré de explicar fácilmente. En México, todo lo que entra está grabado a la misma tasa que el IVA aquí. Entonces, si un producto viene de allá, no sé, Guatemala, entra a México con un 16%, y entonces aquí, como hay también el 16%, entrarán con un mismo impuesto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace México y la mayoría de los países para evitar que cuando ellos exportan, eso afecte también a su planta nacional que está exportando al extranjero? Pues graban tasa cero. Y si graban tasa cero, entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, porque es un poquito complicado esto, el exportador no tiene el costo del IVA, y entonces sacar de algo de México en términos de IVA, en teoría no te cuesta absolutamente nada, y posteriormente cuando llegue a otro país, pues va a ser grabado con el mismo IVA que los productos ahí. Entonces se trata de buscar una neutralidad, ¿no? Que todos compitamos al mismo nivel, que si bien el gobierno necesita impuestos, pues eso no sea un factor que nos lleve a competir deslealmente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué se dieron cuenta los países? Oye, ¿y qué pasa con el comercio electrónico? El IVA, como le estoy narrando, es fundamentalmente un impuesto territorial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a grabar lo que sucede en México. De hecho, hoy en día, hablando de servicios, que es el tema principal de este video, ¿qué dice la ley del IVA? ¿Cuándo se van a grabar con IVA las prestaciones de servicios? Y dice, cuando el servicio se presta en territorio nacional por un residente en territorio nacional. Claro, la definición de residente en IVA es específica, no me voy a meter a eso, pero para quien sepa un poquito más, es específica. No es la misma definición que en ISR, pero bueno. O sea, en pocas palabras, una persona tiene que prestar un servicio en México y esa persona tiene que residir en México para que esté grabado ese impuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando claramente el servicio está prestando en México, pero el prestador no está aquí? Ese es el caso de Netflix. Pensemos en Netflix. Ustedes están, igual que yo, en su sillón o en su cama viendo Netflix en la Ciudad de México, en Acapulco, en Michoacán o en donde sea que estén. No obstante, Netflix no es residente en México. Y entonces, ¿qué pasa? No queda grabado eso. En cambio, imaginemos, hoy en día es un poquito difícil de imaginar, pero imaginemos que vamos y rentamos como en aquellos tiempos, una película en Blockbuster. Ese servicio estaría grabado con IVA. Lo cual ya nos suena un poco injusto, ¿no? O sea, ¿por qué piensen esto en todos los servicios, y en cualquier tipo de servicio. ¿Por qué uno estaría grabado con IVA, que es un 16% más, y otro no? Si realmente las dos personas están viendo una película en la misma sala, del mismo departamento, de la misma Ciudad de México. Eso no tendría lógica. Y entonces esto se lleva varios tiempo discutiendo a nivel internacional. Repito, esto no es nuevo. De entrada la ley no es nueva. Entra en vigor en junio y por eso hay tanto revuelo ahorita en la prensa acerca de que Netflix va a subir sus precios de suscripciones. Pero lleva ya tiempo planteado. No sé por qué la prensa hasta el día de hoy está hablando de esto. Lo que pasa es que a veces tenemos, como digo, los cambios cuando nos parecen repentinos es porque en realidad no estuvimos viendo cuidadosamente que esos cambios ya venían. Pero, ¿qué se ha dicho?
Digamos, vamos a llamarle proyecto internacional de varios países de la OCDE, de los que México forma parte, y que se llama BEPS. Y es Base Erosion and Profit Shifting. Básicamente lo que trata es de evitar justamente que muchas veces las grandes empresas que tienen acceso a, pues digamos, millonarias asesorías fiscales y a muchos recursos, puedan establecer o puedan hacer trampa, vamos a decirlo así, de cómo pagar sus impuestos. Y se puedan establecer en los países que mejor precio les den, pero al final de los finales estén causando o prestando el mismo servicio que otros sin pagar impuestos o pagando menos impuestos. Y eso pasa en el IVA. Dense cuenta, y es la realidad. ¿Por qué? Solamente porque una persona no esté aquí, hoy en día con la gran cantidad de medios y gran facilidad que hay para que una persona no esté aquí y preste un servicio en México aún así, vía online, vía tal. Por cierto, no nada más se graba en Netflix, en la ley del impuesto a lo agregado, las nuevas reformas. Cualquier descarga de música, estadísticas, en fin, hay varias cosas que se graban, varios servicios que se prestan a distancia. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un maestro de idiomas aquí, ese servicio causa IVA. ¿Y por qué no va a causar IVA un servicio que les prestan a través de, no lo sé, cualquier plataforma, Udemy, en el que les presten el mismo servicio de una clase de idiomas? ¿Por qué? No tiene lógica, no hay una neutralidad. ¿Sí? Incluso ponen digamos, en una competencia desleal a la persona que está aquí y que no tiene los medios para prestar sus servicios a través de una plataforma, etcétera, 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 sino que los presta presencialmente. Entonces, la idea de esta iniciativa, que la verdad, tiene algunos puntos que podríamos criticar, pero dentro de lo que cabe no me parece que sea mala, no la inventó México, no es un impuesto malvado ni de López Obrador ni de algún gobierno anterior. Esto tiene toda la lógica internacionalmente hablando, es algo que se está discutiendo en BEPS. ¿Por qué no se puede grabar un impuesto así? Entonces, ¿qué hizo la ley? Básicamente, claro, por eso digo que es un nuevo impuesto, porque esto no era objeto de la ley. ¿Qué quiere decir que no era objeto? Que no podía ser grabado. En fiscal solamente se puede grabar lo que está expresamente previsto en ley. ¿Sí? Es un poquito como el derecho penal. Solamente si algo está expresamente previsto ahí, se puede grabar. Si no está, no porque se parezca o porque hubiera la misma razón o por las razones que le estoy diciendo que a lo mejor son de justicia, se podría grabar. Tiene que estar expresamente en la ley. Tenemos derecho a la seguridad jurídica y esa es una parte del derecho a la seguridad jurídica. Así que sepamos exactamente qué impuestos nos van a cobrar. Que no porque se parezca o porque sea más razón o porque sea la misma idea, nos pueda venir el gobierno después a cobrar. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente se modificó la definición en cuanto a este tipo de servicios. Y se dijo que en este tipo de servicios se considerará que el servicio está prestado en México y que por lo tanto entra dentro de la ley del IVA si el consumidor está en México. Y se establecen varias formas de saber que el consumidor está en México. Por ejemplo, que le proporciones un teléfono a la plataforma que esté aquí, un correo que esté aquí, que el IP a través del cual estás recibiendo la señal del curso, lo que sea, descargando la música, esté en México. En fin, varias formas de saber que tú estás desde aquí disfrutando de ese servicio. Y eso es lo que se hizo básicamente. Claro que es un nuevo impuesto, o sea, no un nuevo impuesto en el sentido de que sea un impuesto nuevo que tenga otro nombre, es el impuesto de valor agregado. Pero por supuesto que es un nuevo impuesto en el sentido de que se agregó algo a la ley que no estaba ahí, que no era objeto de la ley. Y en ese sentido, pues no entiendo por qué el secretario de Hacienda dice eso. Digo yo, quizás es política, la verdad, los políticos no cuesta mucho trabajo entenderlos. Sinceramente, no se me da, no es algo que se me dé. Pero pues yo más bien defendería y trataría de hacer una mejor estrategia de comunicación explicando a la población por qué está pasando esto. No es algo nada más de México, es algo que además tiene justicia. A todos nos molesta pagar impuestos, pero todos queremos calles bonitas, todos queremos universidades, todos queremos sistemas de salud, sobre todo en este momento lo estamos viendo. Y sé que nos quejamos de que no es suficiente, pero de verdad los casos son enormes. Y no estoy defendiendo al gobierno, de hecho no soy ningún defensor de este gobierno ni de ningún gobierno, siempre soy una persona bastante crítica con el gobierno. Pero incluso mantener los hospitales en el estado en el que ustedes los ven, que no es el idóneo, es carísimo. Mantener las calles como las ven, que no es idóneo, es carísimo. Mantener el sistema de educación es carísimo. Claro que podemos mejorar y claro que podemos hacer mejores cosas y eso es lo ideal. Pero nos molesta pagar impuestos, pero queremos mejores cosas y eso no tiene lógica. Entonces, sí, esto es algo que probablemente va a afectar a nuestros bolsillos, pero es algo que me parece que es justo detrás de todo. Siempre hay cosas que se pueden criticar a la iniciativa, pero es justo. Nada más quiero aclarar una cosa, y eso sí, lo quiero distinguir un poquito, no me quiero meter, porque son temas muy complicados los fiscales, traté de ser claro, espero que haya sido un poquito claro. Pero esto no tiene que ver con otra reforma a la ley de impuesto a valor agregado y otra reforma al impuesto sobre la renta, que también establecen retenciones. Lo digo porque el secretario mismo de Hacienda me llamó la atención su declaración, porque dijo, esto no es nuevo, ya se venía haciendo con Uber, ya se venía haciendo con Cabify, ya se había llegado a acuerdos con ellos, no tiene absolutamente nada que ver. Esto que les comenté de Netflix sí es un impuesto nuevo. Otras medidas que se establecieron en IVA y se establecieron en renta
tienen que ver con retenciones. Y esos sí no son impuestos nuevos. Son impuestos que quizás no están pagando porque la gente siempre quiere evadir impuestos. Pero que ya existían. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Sí se venía haciendo con Uber y hoy en día está en la ley en impuestos sobre renta y en IVA, que por ejemplo, ya se había hablado con Uber para que retuviera el impuesto sobre la renta que tenían que pagar sus usuarios, me refiero a quienes tienen coches en Uber para prestar servicios. Esas personas, por supuesto que por el dinero que ganan, tienen que pagar ICR, igual que todas las personas en México tenemos que pagar ICR por el dinero que ganamos. Que no lo declaremos o que no expidamos factura y pensemos que eso nos lleva a no pagar impuestos, porque mucha gente me dice, es que está depositado en mi cuenta, pero yo no expedí factura, no tengo que pagar impuestos. Es una estupidez. Por supuesto que tenemos que pagar impuestos. Que no lo estés declarando y no estés expidiendo factura, eso es evasión fiscal. Tienes que pagar impuestos por eso. Entonces, mucha gente a lo mejor, pues no sé, digo, estoy hablando, no conozco a personas específicas que lo hayan hecho, pero probablemente mucha gente recibía dinero de Uber o de Airbnb, ese es otro caso, ¿no? Yo, por ejemplo, rento mi depa, no yo, pero por ejemplo, si yo rentaba mi depa en Airbnb, probablemente recibía dinero y no lo declarara, entraba a mi cuenta y pues yo tan feliz sin pagarle al SAT. Lo que se hizo ahora en la ley, que me llama la atención que el secretario mismo de Hacienda mezcla las dos cosas, no tiene nada que ver, es decirle a Airbnb o decirle a Uber, oye, me vale que no estés en México, tú tienes obligación de inscribirte al RFC y tienes obligación de retener, ¿qué quiere decir? En vez de darle el dinero completito al de Uber o al señor que tiene un subido a la plataforma Airbnb, tú le retienes una parte y tú me enteras de ese impuesto a mí. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la retención? La retención es una mera forma de control. Normalmente la ley impone o el gobierno impone la obligación de retener un impuesto a otra persona cuando confía más en la que le está imponiendo la obligación de retener. Como confía más que Uber tiene más que perder si no paga impuestos, es más fácil ubicarlo. O tiene más que perder Airbnb, le pide Airbnb a Uber, Airbnb, ustedes retengan el impuesto, no le paguen completo a su gente, sino que una partecita, denmela a mí a título de impuesto. Esto es independiente de que siempre han tenido obligación de pagar impuestos las personas que tienen cosas en Airbnb o las personas que tienen Uber. Y igualmente el IVA, por ejemplo, ¿sí? Ese IVA de por sí ya se generaba, por ejemplo, porque esa persona estaba en México otorgando el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Sí, esa persona ya estaba en México y el servicio se prestaba ya en México, porque el Airbnb está en Polanco, en La Condesa, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Los Cabos. Eso ya se tenía que pagar, solamente está poniendo una medida de control adicional para que el gobierno tenga con quién acudir a reclamarle, porque imagínense lo difícil que sería reclamarle a todas las personas que tienen en Airbnb un departamento. El gobierno es muy difícil que lo sepa, ¿sí me explico? O sea, no puede estarle pidiendo información nada más hacia Airbnb, son otras personas, en fin, es una complicación muy grande perseguir a toda esa gente. Es más fácil perseguir, pues, a quien les ayuda a hacer negocio, que es Airbnb. Eso es una cosa, no es un nuevo impuesto, efectivamente, son medidas de control. Y otra cosa es el IVA específico a este tipo de plataformas, en este caso Netflix, me quiero centrar para no hacer más confuso, pero hay otras plataformas que también podrían entrar, que sí es nuevo. ¿Por qué? Porque como digo, para que hubiera IVA, el servicio no solo tenía que prestar en México, sino la persona que lo prestaba tenía que estar en México, y ahí es donde entrábamos en dimes y diretes, decir Netflix o otras plataformas de muchos tipos estaban en México, que normalmente no lo están, o sea, no residen aquí, prestan servicios aquí a través de internet, a través de la tecnología, pero no están aquí. Como una persona que estuviera en Groenlandia podría darnos clases de cualquier, no sé, incluso de alemán, si habla alemán alguien que está en Groenlandia, nos podría dar clases aquí, nos podría dar una consulta, incluso laboral, una consulta legal, una consulta médica, alguien que estuviera en Groenlandia, si por alguna razón nos interesara tener allá. Sí, entonces eso es otra cosa completamente distinta, así como puede estar allá y entonces no habría IVA en principio. Ahora el IVA incorpora un nuevo supuesto, que es este. Y que la verdad, en principio, a reserva de algunos detalles específicos de la iniciativa, me parece que es justo. Me parece que justamente lo que se trata de lograr es la neutralidad. Y eso es una idea. Entonces, sí, se afecta a nuestros bolsillos, por supuesto, pero no es algo que México inventó. Es algo que se está discutiendo a nivel mundial, global, para tratar de hacer un mundo más justo. Cierro diciéndoles que alguna vez un maestro era libre que no le dije nada, la verdad, y me arrepiento porque no pensaba igual que él, pero cuando uno es joven no se atreve tanto a desafiar a la autoridad. Se vivió toda una clase suya que no tenía mucho que ver, pero bueno, su clase, su materia no tenía mucho que ver con esto, pero discutiendo y diciendo que el fiscal era el peor de los derechos, porque solamente se dedicaba a ayudar a la gente a robar dinero, y la verdad es que estoy muy en desacuerdo. No precisamente por la OCDE, porque la OCDE ya hablaré otro día, pero me parece una institución un tanto hipócrita. Ya hablaré otro día, es una declaración fuerte, pero ya hablaré otro día de eso. Pero hay muchísima gente en el mundo fiscal, hay muchísimas asociaciones de gente brillantísima que lo que se dedican es que haya un mundo, tratar de que haya un mundo más justo, cuando todos paguemos nuestros impuestos y no solamente seamos los cautivos los que los paguemos, sino incluso los más ricos.
y todo tipo de personas paguemos impuestos. Y en ese momento vamos a tener un mejor país, un mejor mundo, etcétera. En gran parte la desigualdad se ha generado porque muchas veces donde justamente se genera la riqueza, no se deja nada de esa riqueza ahí. Se lleva a otros lugares a través de todo tipo de estrategias que yo me he dedicado siempre a criticar. Entonces, espero que esto ayude un poco a entender. Repito, no defiendo al gobierno, yo no defiendo a ningún gobierno, pero esta iniciativa en principio me parece que es correcta. Con detalles técnicos que no estoy de acuerdo, pero el fondo de la misma me parece que es justo. Y espero que este video haya sido claro y pues haya servido de algo para quienes me ven. Y muchísimas gracias a quienes me ven, pocos o muchos. De verdad, muy agradecido porque les puede interesar algo de lo que aquí comparto. Muchas gracias.